Nos acompañará primero el magistrado Benjamín Yepes, abogado egresado de la Universidad de Antioquia, especialista y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, aspirante a doctor en Derecho Procesal Contemporáneo de la misma universidad, empleado, funcionario de la rama judicial por más de 21 años, juez especializado en restitución de tierras por 2 años en Buga, Valle del Cauca, y actualmente magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, sala especializada en restitución de tierras. Adicionalmente es docente universitario de pregrado y posgrado en varias universidades, también en diplomados y seminarios de actualización, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y conferencista local y nacional. Benjamín, bienvenido. Un abrazo especial para todos y para todas. Es realmente un placer estar acá, en este escenario y en un foro de esta naturaleza, en el que pocas veces participamos los jueces, casi siempre desde la academia y desde los colegiados externos de la rama judicial se suele reunir para disertar sobre la función de los jueces, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos bien, que parece ser a veces la mayoría, pero nunca se nos da la oportunidad, o si se nos da, a veces no la aprovechamos porque, a decir verdad también, es idea de algunos jueces que pues nuestras ideas, valga la redundancia, o nuestros pensamientos se expresan solo a través de las sentencias o las decisiones judiciales. Yo he sido un convencido siempre que estos escenarios de interacción, de interlocución, si alguien nutre y si alguien se beneficia, pues por supuesto que es el mismo juez. Nada mejor que discutir desde lo académico, los temas que finalmente van a tener incidencia en el quehacer de la rama judicial. Por eso, a pesar de que soy un operador de la ley, yo quiero que mis ideas o las disertaciones que pueda hacer se miren desde el punto de vista académico. No se vaya a pensar que estoy prejuzgando o tal vez dejando sentadas algunas posiciones que sesgan mi quehacer como juez de la República, como magistrado, sino que es justamente la inquietud por el tema, lo que significa el tema para el país, lo que me permite estar aquí esta tarde con ustedes. Con ese beneplácito, entonces pasaré no tanto a hacer un compendio o resumen de lo que ha sido el foro estos 2 días, sino de acuerdo a las preguntas orientadoras y a lo que particularmente nos compete a la rama judicial, pues presentar la idea de lo que es el proceso de restitución de tierras como aporte al proceso de paz o a la construcción de paz, y a la vez pues dejar en evidencia desde la práctica algunos desafíos que tiene este proceso de cara a su implementación. Sin duda que la paz y la lucha por la construcción de una democracia más amplia y participativa desde el ámbito territorial es de las aspiraciones más arraigadas del hombre que históricamente ha vivido en el conflicto. Por ello, desde el contractualismo político se construyen ideas para que los hombres, a través de un pacto, creen un Estado en el que se garanticen la libertad, la igualdad, la dignidad humana, etc. Justamente la paz se expresa en el querer de la comunidad de crear un nuevo orden en el que las relaciones entre los individuos se desarrollen en armonía con el respeto a los derechos humanos, al pluralismo, al diálogo abierto entre los hombres en momentos de conflicto y de posconflicto.
Pues como decía el gran juez y maestro Carlos Gaviria, la paz es justamente un medio para lograr que los derechos humanos tengan plena vigencia. Ese debe ser entonces el mensaje para nosotros que hemos padecido un irracional conflicto por más de 50 años. Por ello, en el pacto político por excelencia que hemos construido los colombianos, reflejado en la Constitución del 91, se señala que es deber del Estado buscar la paz y asegurar la convivencia pacífica de los colombianos, siendo justamente allí donde los jueces, todos, no solo los de tierras, cumplimos nuestro papel a satisfacer o a contribuir en esa paz local y regional, en tanto que cada vez que podamos dar solución a un conflicto o a una situación conflictiva, pues necesariamente estamos aportando a la paz. Indudablemente entonces que el proceso de restitución de tierras, si se hace o se resuelve asertivamente, como fue inspirado en la Ley 1448, se constituye en un elemento determinante de la construcción de paz territorial y nacional, pues la paz empieza a construirse desde las comunidades mismas, allí donde están los verdaderos problemas, como decía William Ospina y como exponía el maestro Rodrigo en la panel que nos antecedía, las necesidades focales de economía familiar, una agricultura integrada a los desafíos de la época, las oportunidades de progreso, la cohesión social, el diálogo sincero y abierto desde las comunidades. Siendo ello así, lejos de hacer apología a la desconfianza sobre el juez, por el contrario, debemos pensar en fortalecerlo. Sin embargo, siendo justamente los destinatarios de la ley, siendo justamente quienes al final debemos resolver sobre la ley y sobre los conflictos, no somos los primeros tenidos en cuenta. Se está adelantando en La Habana los diálogos de la paz o para la paz, y dentro de sus aspiraciones o de los acuerdos en que se ha llegado aparece el punto macro del agro, de una verdadera política agraria, y se ha pensado en la creación de una jurisdicción agraria. Sin embargo, ni de los órganos directivos o de las altas cortes, ni de los jueces rasos, los que venimos incluso aplicando la política de tierras, se nos ha llamado a participar. Cualquier sociedad pensaría que mínimamente quien ya ha tenido la experiencia de enfrentar el conflicto o enfrentarse al conflicto, así sea a través del proceso jurisdiccional, pues tendría importantes luces para aportar a esa creación o a esa idea de un modelo de justicia especial para el tema agrario. Pero no solamente eso, no se nos llama a participar, sino que además se nos vapulea, se nos delegitima con aspiraciones reformistas, porque claro, en la medida en que el juez esté más desprestigiado, seguramente es más fácil reformarlo. Pero fíjense ustedes que se escuchaba en conferencias de ayer y en algunas de hoy se replicó algo, que en los países donde se ha intentado el proceso a través de los jueces, el proceso de restitución de tierras, se ha anquilosado y se ha obstaculizado. Lo decía la conferencista Bárbara,
que como creado un tribunal especial solo después de 2 años se tuvieron apenas 4 sentencias. Pareciera que no estamos lejos de esa realidad, pero hay que mirar el problema de donde realmente surge, que no necesariamente y siempre en el juez. Seguramente tenemos funcionarios pues ineficientes, insuficientes para el desafío que representa la administración de justicia. Por supuesto que sí, y algunos focos de corrupción lamentables para nosotros. Pero con toda seguridad que allí no está el problema de la lentitud de la administración de justicia. Solo coloco dos ejemplos. Recién se reforma el estatuto procesal y se crea el Código General del Proceso para idearnos un proceso de oralidad, pensando en una justicia más cercana al ciudadano, que por supuesto es plausible, pensando en un proceso más ágil, más transparente, y se establece que la implementación de esa reforma sería gradual en la medida en que se fuera contando con la infraestructura locativa y tecnológica para que pudiera aplicarse, es decir, las salas de audiencia. Pasaron 3 años, tal vez los 4, y ni siquiera se había cubierto un 40% de las necesidades de infraestructura y tecnología para que la ley entrara en rigor. Pero como se vencía el término que el legislador había establecido, se definió entonces mediante un acuerdo que todo el estatuto entraba en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. ¿Y qué tenemos hoy en día? Todos nuestros jueces en los pueblos y hasta en las capitales, seguramente no Bogotá, pero los que somos de provincia lo padecemos, aplicando la norma sin infraestructura para hacerlo. Llamados a hacer audiencias y no tenemos salas de audiencias, no tenemos audios, entonces el juez tiene que conseguir una grabadora para hacer su audiencia en un espacio que es su oficina de 1 metro por 1 metro. ¿Puede funcionar la administración de justicia así? Por supuesto que no. Y como si fuera poco, para este 2016 se recortó la ejecución del 50% del exiguo presupuesto que nos dan para funcionamiento. Y entonces se pagan un mes de arrendamiento y otro no, porque la idea es que eso se pagará con vigencia de 2017. Y los servicios públicos igual, se paga un mes y el otro no. Y hoy tenemos papelería, mañana no, y si mañana tenemos papelería no tenemos tóner, y si tenemos el tóner la impresora está mala. Al tribunal, cada vez que tenemos plenaria, recibimos cartas de los jueces donde nos dicen, mire el papel que colocamos en la puerta del juzgado. Señores usuarios, las providencias están en los computadores porque no tenemos cómo imprimirlas. O, señores magistrados, no vamos a aplicar el Código General porque no tenemos cómo aplicarlo. Ese es el panorama. Pregunto, ¿podrá ser eficiente, podrá dar resultados la reforma legislativa del Estatuto Procesal? Por supuesto que no. ¿Pero qué se dice afuera y qué se justifica? Miren los jueces, reformamos y la justicia no se pone al tono. Es fácil expedir la ley, es muy simple, pero las herramientas para aplicarla, los elementos, la infraestructura, lo necesario para aplicarla. Pasa igual con la ley 1448. El legislador ambiciosamente dijo que el proceso de restitución de tierras debería resolverse en 4 meses a partir de su presentación. Una apuesta importantísima de cara a lo que significa protección de derechos fundamentales, que son los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Pero ¿de qué depende que podamos resolver el proceso en los 4 meses? No solamente de nuestra voluntad, de nuestra eficiencia, no. El proceso se nutre de múltiples elementos que por supuesto no dependen del juez. Y coloco solo por ejemplificar. La ley 1448 señala que previo al proceso de restitución debe agotarse la etapa administrativa y está a cargo de la unidad de restitución de tierras. Esa entidad que se creó también justo con la creación de los jueces y magistrados de tierras, está adscrita al Ejecutivo.
y cuenta con grupos interdisciplinarios, topógrafos, sociólogos, geólogos, profesionales de todo nivel, para hacer el trabajo que corresponde y sustentar las pretensiones de las víctimas. Trabajos de contexto, estudios de tradición jurídica de los predios, recolección de las pruebas para demostrar la relación de las víctimas con el predio, llámese de propiedad, posesión, ocupación, determinar las afectaciones que tengan los predios y mirar entonces de qué manera esas afectaciones pueden superarse. La ley señaló eso como tarea de la unidad, para que cuando se presentara el proceso, pues pudiera el juez contar con los elementos de juicio necesarios y dictar una sentencia donde solo tuviera que valorar ese arsenal probatorio que debía presentar la unidad. Ese fue el mundo ideal que señaló el legislador. Solo en el evento de oposición, pues necesariamente habría que abrir un espacio para un recaudo de pruebas adicionales que eran las que solicitara el opositor. Sin embargo, la realidad es otra. De los procesos que hemos fallado, sin temor a equivocarme, el 95% o tal vez más han requerido de la prueba oficiosa del juez. Y el problema no es decretar la prueba, al fin es nuestra tarea también, solo que la ley dijo que de manera excepcional. El problema es que decretamos la prueba y las entidades, que es el mismo Estado, que debe atender, que debe dar la respuesta, no la da. Decían ayer, y se ha reconocido por todos, Colombia tiene un desorden centenario, un atraso imperdonable en el manejo del catastro y de la identificación y la formalización de la propiedad rural. Sin embargo, al juez de tierra se le pide que al momento de dictar la sentencia disponga también la formalización de la propiedad con criterios de permanencia y estabilidad. No puede un juez señalar a la víctima o reconocer, a la víctima como dueña, como poseedora, como ocupante, si no tiene los elementos de juicio necesarios para ello. No puede un juez de tierras decir su predio se está conformado por 10, 12, 15 hectáreas y los linderos son estos, si no tenemos la información institucional que así lo certifique. Es un aspecto técnico que no conocemos los jueces, pero que sí la institucionalidad. Sin embargo, usted le pide al INCODER que le certifique, por ejemplo, si el predio es baldío o particular y no tiene respuestas, o le dice que hay que hacer un estudio que demanda no sé cuánto tiempo y no tiene presupuesto. Usted le dice al IGAP que certifique en el mismo sentido y la respuesta es más o menos igual. Pedimos, como en un comienzo, a la Defensoría que proveyera la defensa para aquellas personas que no podían tener representación en el proceso, y las respuestas iniciales eran: la Defensoría no tiene presupuesto ni ha establecido cómo atender el proceso de restitución de tierras. Y mientras tanto el proceso no podía avanzar, porque era indispensable esa garantía para los sujetos del proceso y para la seguridad jurídica, que es lo que se pretende con la participación del juez en el proceso de restitución de tierras. El solo hecho de tener que realizar diligencias de inspección judicial, cuando se supone eso tendría que haber llegado al proceso esclarecido, es decir, la situación jurídica de los inmuebles, de los bienes, de los predios a restituir, tenía que haber llegado dilucidada, porque para poder hacer registro, pues esos aspectos debieron quedar claros antes de. Pero sin embargo, nos tocaba a los jueces, y lo digo con propiedad porque antes de ser magistrado fui 2 años juez de restitución de tierras en el Valle, y los primeros asuntos que me tocaron fueron los de Trujillo y la masacre de Tuluá. Nos tocaba ir hasta el predio para determinar que en efecto lo que la víctima decía haber poseído, ser dueña o haber ocupado, era lo que se estaba diciendo en la información de la unidad. Y muchas veces, no coincidían, no eran fidedignos los datos que allí se presentaban con lo que se encontraba en campo. Pero hacer las diligencias implicaba todo un trámite, porque entonces
no había cómo desplazar al juez, no había cómo ofrecerle seguridad. La fuerza pública se demoró año y medio, yo digo que más, los 2 años, para crear un batallón o una subdirección de restitución de tierras. El proceso empezó y ninguna institución del Estado estaba articulada con el proceso, ninguna. A todos los que oficiábamos para recaudo de pruebas, ninguno tenía respuesta para el proceso. Ese es el escenario de la realidad del proceso de restitución de tierras. Así empezamos. Y sin embargo, se pretende y se ha pretendido que lo podamos resolver en 4 meses. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, repito, reconociendo, haciendo mea culpa de muchas ineficiencias y de algunas faltas de compromiso de funcionarios, yo creo que hay que mirar también en otros escenarios las responsabilidades de esa tardanza. Ese entonces, pienso yo, puede ser justamente el primer desafío al que nos invita el proceso de restitución de tierras, a fortalecer la justicia, a fortalecer los jueces. La ley 1448 estableció gradualidad en la aplicación de la ley y dijo que gradualmente también sería la creación de despachos de jueces y magistrados para atender las demandas de restitución. Hoy, 5 años después, estamos los mismos jueces y magistrados que empezamos. El segundo desafío indudablemente, y lo han dejado expuesto todos los que me han antecedido, es la falta de articulación institucional en la política pública de restitución de tierras. Lo primero es que, como su nombre lo dice, si es una política pública, es el Estado y sus órganos los primeros encargados de hacerla realidad. No tendríamos los jueces por qué conminar, por qué exigir, por qué llegar hasta el desacato para que las entidades puedan atender lo que misionalmente les corresponde. Ya coloqué el ejemplo de lo que pasa en el trámite del proceso. Los contextualizo lo que pasa después de la sentencia. Cuando finalmente las víctimas logran que en un fallo se les reconozcan sus derechos, el calvario para que sus derechos se hagan realidad es a veces más ignominioso. ¿Y por qué más ignominioso? Porque si yo ya tengo una sentencia judicial que reconoce mis derechos en una política pública del Estado, pues el Estado debería estar apenas esperando que les llegue la sentencia para cumplirla de inmediato. Pero no. En la última audiencia de seguimiento que hicimos en apartado, la segunda, después de casi 3 años de sentencias de restitución dictadas, todavía no se había implementado un subsidio de vivienda. No se había implementado a satisfacción un proyecto productivo para los beneficiarios de la sentencia. Pero lo más desalentador, la unidad de víctimas creada para la atención de las víctimas no tenía una ruta establecida, diferenciada, para atender a los beneficiarios de la restitución. Y ellas en el auditorio diciéndole, no puede ser que nosotros tengamos que venir desde las 3 de la mañana a coger un ficho para que nos atiendan en la unidad de víctimas como a todas las otras. Tenemos un escenario amplísimo de víctimas y el deber del Estado es atenderlas a todas, pero si ya hay unas que se han sometido a un proceso jurisdiccional y han logrado su reconocimiento, pues ellas tienen que tener un tratamiento diferenciado y especial, pero no está establecido. La respuesta de la funcionaria ante los reclamantes y los magistrados era, no, qué pena, pero la unidad no tiene una ruta especial, ellos tienen que hacerse, con ellos hay que hacer también un proceso de caracterización y de estudios socioeconómicos. Si ya la sentencia le reconoció, si ya la sentencia avaló esas circunstancias, ¿por qué otra vez volver al proceso que ya se había decantado? No hay.
esa articulación demanda necesariamente que el Estado, entre el Estado mismo, se ponga a tono, por lo menos en un lenguaje común. El tercer desafío es no dejar o no propiciar más la deslegitimación del proceso de restitución de tierras. Cuando a las víctimas no se les da una respuesta oportuna, bien sea al menos del reconocimiento de sus derechos a través de la sentencia judicial, pues les genera desazón, desconcierto, desencanto y pierden fe en el proceso. Entonces, si tenemos 90.000 solicitudes, que no todas están en el estrado judicial, pues habría que mirar tal vez unos procesos selectivos, aleatorios, establecer unos mecanismos para priorizar aspectos, no por la microfocalización, sino atendiendo a las particularidades de las víctimas que van reclamando la restitución. Y mirar cómo buscamos un mecanismo que ofrezca esa agilidad. A los jueces no nos interesa, por lo menos quienes desapasionadamente asumimos esto, que el proceso tenga que seguir ineludiblemente en la jurisdicción. Aquí se ha dicho por experiencias internacionales que administrativamente el proceso es más ágil, y aquí se ha presentado un proyecto de ley para que el proceso se hiciera administrativamente. Lo que tenemos es que sopesar elementos de la seguridad jurídica. Estamos decidiendo, ayer lo decía el doctor Juan Camilo Restrepo, pues la idea es ofrecer restitución con seguridad jurídica para las víctimas y para la otra sociedad, para quienes se va a quitar la tierra. Y eso merece ese cuidado especial. Pero si tenemos esa cautela, si el Estado es capaz de ofrecer esa seguridad, pues adelante el proceso administrativamente, aquellos donde no hay oposición. Es una cuestión de voluntad política. Y dejen solo para la jurisdicción aquellos asuntos donde hay oposición, porque yo sí creo que eso merece un escenario de debido proceso, que haya un funcionario que pueda dar garantías para que los opositores tengan una decisión con criterios de seguridad jurídica, de firmeza, ¿sí? Pero si eso es necesario, pues habrá que pensarlo de esa manera desprevenidamente. Deslegitima también el proceso el hecho de que, dictada la sentencia, las víctimas no reciban la respuesta institucional. Porque esos que han esperado 1 año, 2 años, que su sentencia se haga realidad, pierden la confianza, pierden la fe. Y lo que hoy aplaudieron, pues mañana lo vapulean. Y así nos decían en el apartado, ¿hasta cuándo? Tenían el proyecto productivo incipiente, pero no tenían dónde vivir para estar explotando su tierra. Y los campesinos decían, mira, hicimos cambuche para poder estar cuidando nuestro predio. Eso va haciendo perder confianza en el proceso, lo va delegitimando. Otro desafío vital es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad juega en un doble sentido. Es decir, necesitamos unas condiciones de seguridad para que el proceso pueda iniciar. Y en eso, por supuesto, el Acuerdo de La Habana será vital. Por supuesto que contribuirá decididamente en ese aporte. Pero como bien decía ahora el señor Rodrigo, no es solamente las FARC, tenemos el ELN, el PL, la BACRIN, la SUSUCA, y cada cual que se aparece, se autodenomina y califica. Es seguridad en todos esos escenarios. Entonces, necesitamos seguridad para iniciar, pero sobre todo seguridad para que la restitución sea estable y permanente. Nada deslegitima más el proceso que en los escenarios de las víctimas que están siendo otra vez desplazadas y otra vez
acosadas en los predios donde han sido restituidas. El ejemplo de Urabá, que conozco por supuesto porque es mi jurisdicción, es realmente lamentable. El fin de semana pasado en Guacamayas, donde se restituyó casi toda una vereda, llegaron los famosos Úsuga, que hoy se llaman gaitanistas, se llaman AUC, ya uno no sabe realmente qué es, que yo pienso que es de lo mismo de siempre. Llegaron a exigir la devolución de las tierras. Se llama a la fuerza pública y llega solo hasta el otro día. Cuando llegan, por supuesto ellos se han ido, pero se va la fuerza pública y vuelven ellos. Hoy están nuevamente desplazados. ¿Cómo podemos sostener el proceso? ¿Cómo podemos buscar adeptos al proceso? ¿Cómo podemos pedirle a la sociedad que apoye, que avale el proceso? La seguridad es un desafío, primero, inaplazable, y segundo, insustituible si queremos realmente edificar este proceso. Pero una seguridad a flor de piel. O sea, no puede ser que nosotros, los jueces, tengamos que estar. Unidad Nacional de Protección tiene 2 días para que le haga un estudio de seguridad a esta víctima. Fiscalía tiene 15 días para que tome medidas que correspondan frente a este victimario que sigue todavía perturbando y afectando la posesión y el ejercicio del derecho de las víctimas. Ese no puede ser el escenario. Y por último, pues el tema medular que ha concitado el evento, y es el desafío de los segundos ocupantes. Es impresentable que el legislador haya omitido regular este tema tan medular, sobre todo cuando se conocían experiencias internacionales. Cuando la ley se despide, se hizo habiendo explorado las experiencias internacionales. Lo que hoy nos han dicho acá, ya la comisión de juristas que iba a hacer el proyecto de ley había hecho esas investigaciones. ¿Por qué no se reguló? Nos dejaron a los jueces la tarea de tener que definir sobre esos aspectos. Y bueno, también es parte de nuestra labor. Pero ¿qué sucede cuando es el juez el que lo tiene que hacer vía interpretación, vía aplicación de principios? Pues que no todos los jueces lo hacen de la misma manera. Y eso rompe el principio de igualdad para los justiciables. No puede ser que un juez proactivo, constitucional, que reconozca derechos, que tenga apertura para el efecto, pues entonces reconozca a esos segundos ocupantes, ¿cierto? Y les ordene la protección de sus derechos, pero que otro juez en un distrito de apenas 4 horas de distancia piense de manera distinta y no lo reconozca. Y no es a veces porque no queramos. Las primeras sentencias que este servidor dictó reconociendo derechos a segundos ocupantes fueron impugnadas por la misma unidad de tierras. Porque que de dónde sacaba yo, cuál era la ley que me ordenaba a reconocer esos derechos. Y mi decisión estaba fundada en los principios Pineiro que aquí hemos escuchado por todos los expositores internacionales. Fue el apoyo normativo en el que me sustenté, más los principios de equidad, de justicia, bloque de constitucionalidad, para reconocer esos derechos. Pero me estaban pidiendo que dijera cuál era la norma específica que reconocía esos derechos. Ese es el papel del juez. Como no cité la norma, entonces me pueden señalar de prevaricador. Y en ese escenario estamos. Hoy la Fiscalía está, a petición de los opositores y de los que están en contra del proceso, entonces adelantando investigaciones en contra de los jueces porque estamos prevaricando. Prevaricamos porque interpretamos y aplicamos principios en beneficio de las víctimas. Pero también prevaricamos porque frente al opositor no le reconocemos la buena fe exenta de culpa que la ley cualificó en un estándar altísimo, que no nosotros. Pero como como aplicamos la ley en este caso y valoramos en la otra, entonces el juez pierde con cara y pierde con sello. ¿Sí? Ese es el escenario. Entonces, frente a los segundos ocupantes, pues por fortuna y gracias a varias decisiones de nosotros, se han ocupado de legislar. Ahora la legislación se ha quedado corta, porque estamos mirando un segundo ocupante con un perfil especial, y es la víctima o el desposeído.
Por supuesto que él es preponderante, pero ¿acaso la justicia tiene que seguir siendo selectiva? Yo no quiero entrar en la contradicción que se planteaba esta mañana. Yo sí llamo, por supuesto, a la apertura y a la objetividad en los juicios. Todas las generalizaciones son perversas, todas. Pero como los jueces nos toca resolver los casos particulares, yo sí puedo decir con conocimiento de causa. En todos los territorios, quienes han llegado al proceso como opositores no son ni paramilitares ni guerrilleros. Han llegado campesinos, que no necesariamente son vulnerables, tienen una protección especial, no hace falta el acuerdo que están buscando en la OEA y con lo demás. Por la Constitución de nosotros tienen una protección especial, pero han llegado personas no vulnerables, que no fueron ni despojadores, ni participaron de los actos de violencia, ni hacen parte de los actores del conflicto, y los vamos a dejar sin tierra, y para ello no hay medidas. Eso crea resistencia, eso delegitima también el proceso. Hace falta entonces también asumir ese desafío con toda la apertura que ello requiere. Que fiscalmente termine siendo tal vez insostenible, puede ser. Es que de hecho la política fiscalmente es demasiado ambiciosa. Pero le tocará al gobierno ponderar si puede reconocer todos estos segundos ocupantes o cambiar de política. Porque como bien lo decía Bárbara en la exposición de ayer, a la víctima pues es muy importante su dignidad y tenemos que reconocerla y hay que hacer actos para reconocerla, pero de la dignidad no vive. Se requiere asistencia monetaria, habrá que darle la tierra y la tierra con vocación transformadora, con asistencia estatal para proyectos productivos, para que pueda ser una economía sustentable para ella y su grupo, ¿sí? Entonces miremos, si el proceso como está no nos da esas herramientas, pues podemos mirar otras alternativas que por lo menos ayude a contribuir decididamente en esa construcción de paz que es la que queremos. Mientras territorialmente no lo logremos, seguramente será muy difícil lograrlo a nivel nacional. Muchas gracias.